semestre en la licenciatura. Estoy cursando pues, investigación 2. Y bueno, pues hay algo muy importante con nuestros proyectos y yo creo que esa apertura con este proyecto va un poco más dirigida hacia cómo nosotros encontramos el proyecto de investigación, que es algo que los profesores pues, alrededor de la carrera nos han estado como incitando, y es el encontrar un proyecto de investigación que tenga que ver con nuestras pasiones, que de verdad a nosotros nos guste. Hay una frase de la profesora Rosita que en una clase pues, me tocó muchísimo, y ella decía como que nosotros tenemos que ser algo más que querer. O sea, cuando nosotros vayamos a investigar, ese verdadero motor que nos va a impulsar es ese algo más que querer, que es algo así como una pasión, el apasionarnos. Ella nos menciona que es un enamoramiento de nuestro proyecto de grado, aunque no debería ser así precisamente un enamoramiento, pero sí es una pasión por el tema, porque es así como nosotros encontramos realmente la motivación para comenzar a investigar y para movernos en pro de esa investigación. Pues bueno, mi investigación se llama el autorretrato fotográfico como herramienta de enseñanza-aprendizaje en situación de encierro o contextos de encierro mejor. ¿Por qué el autorretrato fotográfico? El autorretrato fotográfico se define como la herramienta que yo voy a utilizar dentro de mi proyecto de investigación porque considero, a partir de una experiencia que tuvimos, el profesor Diego Leandro en algún momento implantó en nuestra carrera un trabajo que es el video autobiográfico. Yo no sé si ya todos lo realizaron. Pues bueno, cuando yo tuve la experiencia de hacer el video autobiográfico, lo que sucedió con mi vida fue como un entender el porqué de mí. Porque cuando uno comienza a reflexionar acerca de como las situaciones que le han pasado y que han sido las que lo han formado realmente, pues piensa en esos aspectos que han sido como cambios paradigmáticos para uno mismo. Llegó a la fotografía porque pues es un medio más asequible, es un poco más consumible, más proyectable en diferentes espacios, entonces por eso se define como la fotografía. Porque es una herramienta de enseñanza y aprendizaje y no solo de enseñanza. Bueno, resulta que mi proyecto está en los contextos de encierro, y pues los contextos de encierro son básicamente estos espacios cerrados como las cárceles o los centros de reclusión de menores o los centros de reformatorio, incluso esos hogares de paz de los niños que pues no cuentan con el apoyo de sus padres, como el bienestar familiar, por ejemplo. Esos también son contextos de encierro. Y es una enseñanza-aprendizaje porque nosotros en Colombia, desafortunadamente, no tenemos procesos avanzados de cómo educar en estos contextos. Y me parece que es un contexto muy olvidado, porque la escuela realmente debería impulsarse hacia esos espacios, porque es allí donde más se necesita. O sea, ¿qué más que unos espacios donde se supone que se tiene que reeducar, en que la educación se enfoque? Y pues bueno, el aprendizaje es así porque nosotros tenemos que aprender a enseñar en esos contextos. Colombia, como les mencionaba, no tiene un gran avance respecto a eso, pero entonces tenemos países de la experiencia latinoamericana que sí lo tienen, como por ejemplo Argentina. Argentina y Uruguay, sobre todo Argentina, sí han avanzado un poco en el cómo educar en los contextos de encierro, y pues ellos tienen una apertura un poco, no sé, son más amables con sus presos, digámoslo así, con aquellas personas que llegan por algún motivo a los contextos de encierro. Y pues debido a eso, pues tienen, no sé, documentales, tienen guías, tienen lineamientos curriculares, cosa que nosotros no. O sea, nosotros simplemente nos enfocamos en el bienestar familiar, que es el encargado en Colombia de la educación en estos contextos, pero entonces bienestar familiar, ¿cómo lo está haciendo? Bueno, se justifica este proyecto en esa necesidad que tenemos de educar. ¿Alguien lo puede leer? Ya que me queda como difícil. Dice, asumir la educación en contextos de encierro. Asumir la educación en contextos de encierro exige replantearse aspectos básicos de la formación del estudiantado, como son las aptitudes propias de la inteligencia emocional en el conocimiento de la mismidad y la otredad, y el reconocimiento de ambas cuando convergen en contextos de encierro,
Además, se debe considerar la adaptación de herramientas de enseñanza a jóvenes que cumplen una doble identidad institucional, como usuarios de un centro de internamiento preventivo y como estudiantes. Bueno, en este caso la justificación va hacia dos puntos, ¿cierto? Uno es el reconocimiento hacia lo que esta investigación busca, que es impulsar desde la identidad la inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es el aspecto que vemos como vértice o parte de la gran complicación de que no funcione la reeducación en estos chicos, o que no funcione la educación como tal, porque muchas veces no tienen educación, sino que, bueno, y es el problema de la inteligencia emocional. ¿Cómo llegan ellos a cometer actos delictivos? ¿Cómo llegan ellos a afectar ese contrato social que se supone que nosotros tenemos? Bueno, ellos lo afectan porque muchas veces, uno, es una necesidad, dos, no comprenden la gravedad del asunto, tres, tienen dificultades de identidad y pues cuando tienen dificultades de identidad también llegan a tener dificultades con la otra edad, ¿cierto? No tienen esa alteridad que deberían tener, entonces ahí se enfoca un poco. Y otro es en el construir herramientas que funcionen para estos contextos. Esta es pues, la pregunta, si es el autorretrato fotográfico una herramienta que funcione realmente en los contextos de encierro. Pues esperamos realmente que sí, que la fotografía llegue a ser, el autorretrato como tal, llegue a ser una herramienta que permita que ellos comprendan, porque si bien ha sido una herramienta que ha sido difícil de aplicar en esos contextos, porque además a ellos pues cobijan normas pues muy difíciles de quebrantar. Por ejemplo, a ellos no se les puede ver el rostro en ningún medio fuera de la institución, y pues la dificultad de que ellos no pueden salir, ¿cierto? Entonces, además de que ha sido difícil como llegar a incorporar esta herramienta dentro del proceso de enseñanza, que en este caso sería de extensión desde los centros de contextos de encierro, en este caso en Marceliano Osa, que ya no se llama Marceliano Osa, se llama el CAESIC-GM, pues bueno, esperamos que sí sea una herramienta que funcione. Esta frase no se los aseguro que es de William Shakespeare, porque no encontré la fuente original. Sin embargo, en muchos de los documentos que he trabajado para realizar el proyecto, lo citan a él con esta frase: de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Porque con este proyecto nos estamos enfocando en el autorretrato fotográfico, porque estamos buscando que los usuarios se conozcan a sí mismos, para que con eso puedan reconocer sus actitudes y de la misma manera encuentren esa alteridad, ¿cierto? Puedan comprender a los demás, y pues eso ya permitiría como un avance en la convivencia en la que ellos han fallado. El objetivo general, ¿me puedes ayudar? Objetivo general: evidenciar si el autorretrato fotográfico es una herramienta de enseñanza efectiva para desarrollar la inteligencia emocional en contextos de encierro. Específicos. Identificar los aspectos comunes que afectan la inteligencia emocional en contexto de encierro. Implementar con los usuarios del proceso de enseñanza del subgénero fotográfico autorretrato como medio expresivo para significar y o resignificar subjetividades frente a la identidad y la otredad. Evidenciar el desarrollo de aptitudes de la inteligencia emocional como el autorreconocimiento mediante la enseñanza del subgénero fotográfico autorretrato. Bueno, yo creo que eso ya ha sido explicado durante toda la exposición, entonces nos vamos a meter. Bueno, el contexto. Esto es algo importante y es algo en lo que quiero ahondar, porque pues precisamente como esta exposición va dirigida como a la motivación, porque nosotros como licenciados y pues los licenciados en general, yo creo que nos hemos estado olvidando de la educación en los contextos de encierro, y eso se evidencia en que en Colombia no existan lineamientos, no existan guías, no existan nada frente al apoyo pedagógico o al cómo enseñar en los contextos de encierro. Entonces, como que mi deseo es direccionar a la mirada de nosotros como licenciados también hacia esos contextos, que no nos olvidemos. ¿Qué pasa con este contexto? Pues obviamente no es una escuela común, ¿cierto? Es una institución educativa que está dentro de otra institución un poco más contundente, que es la cárcel de menores o los centros de internamiento preventivo.
Y es por eso que los chicos pues tienen esta dualidad institucional, esta doble identidad institucional, como usuarios, que es pues, que es mucho más complicado porque eso les impide a ellos una libertad en sus trabajos, o sea, ellos no se pueden mover dentro de la institución cada que quieran, tienen unos castigos que les impiden a veces asistir a clase porque pues no pueden salir de sus unidades, etcétera. Pero entonces, bueno, ¿qué pasa con estos contextos? Los chicos no son estudiantes corrientes que viven con sus familias y van al colegio pues porque quieren llevar a cabo ese proceso que se supone que nosotros como seres sociales debemos llevar, ¿no? Ellos están allá porque primero se les han violado algunos derechos, no han tenido ese proceso de educación, muchos de ellos conocen sus familias, sus mamás cuando ya tienen 18, 19 años, pues han crecido en unos contextos complicados donde la drogadicción, la venta de estupefacientes, la violencia es la que reina. Por ejemplo, para ellos es muy importante tomar el poder, pero entonces ¿cómo toman ellos el poder? ¿Por medio del conocimiento? No, por medio de la violencia. O sea, el más violento, el que sea más capaz de matar, o el que sea más capaz de violar, es el que manda. Entonces, estos chicos que se desenvuelven en estos contextos llegan allá todos y están encerrados. Además de eso, están encerrados en unidades. Entonces llega toda la situación del cómo se han formado ellos como personas, esta complicación del contexto, y además se les agrega que están encerrados y pues están obligados a convivir con personas que no son de su agrado, que muchas veces hacen parte de pandillas con las que ellos peleaban. Bueno, es bien denso eso, y por eso hay que comprender el cómo enseñarles a ellos, porque precisamente no es... Pues por medio de la fotografía nosotros hemos comenzado a desarrollar actividades. Por ejemplo, esta fue una actividad en la que, bueno, nosotros estamos haciendo el autorretrato fotográfico, y esto implica dos cosas. Implica que ellos reflexionen sobre sí mismos, sobre su biografía, y que además aprendan técnicas de fotografía. Para ello se desarrollan actividades como esta, donde pues, a ellos se les contó un cuento que pues, es de la filosofía, bueno, que es el cuento de la vaquita. No sé si lo conozcan, no lo voy a contar porque no tengo tiempo, pero en todo caso representa que la vaquita es como un impedimento para las personas para avanzar. La vaquita es como una zona de confort. A partir de eso, pues hice una reflexión de si ellos habían sido vaquitas para otras personas o si habían tenido vaquitas en su vida, y después de eso se hace una representación gráfica con las herramientas que se puedan utilizar. Ese es el tipo de trabajos que ellos hacen, porque es muy importante esto. O sea, nosotros, por ejemplo, con los niños chiquitos, con la infancia, tenemos que tener cuidado con herramientas como las tijeras. Las tijeras tienen que ser de punta redonda para que ellos no se corten. Pues bueno, con estos chicos pasa algo así, uno tiene que tener cuidado con las herramientas que utiliza, pero más allá de eso, o sea, por ejemplo, tú no puedes llevar un sacapunta sin saber que te vas a regresar con el sacapunta a casa, porque el sacapunta tiene un tajalata, una ¿cómo se llama? Sí. Una cuchilla que ellos desarman, y con esa cuchilla o se flagelan ellos mismos o cortan a los demás. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, con el qué hacer, cómo hacerlo, qué decir, qué herramientas utilizar, cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas, quiénes son los chicos que las están utilizando, porque no todos pueden utilizar las mismas herramientas, porque hay algunos chicos que, como les mencionaba antes, pues son pacientes psiquiátricos. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con el manejo de todas estas cosas. Pues para cerrar ya, les dejo esta frase de uno de los profesores de investigación que afortunadamente tenemos, que es el profesor Miguel Ángel, que junto a otros compañeros pues desarrollan este libro, y pues me dejo. Dice, la investigación debe ser percibida como una actividad de construcción de sentido, más allá de la aparente neutralidad a la cual se deja muchas veces la investigación científica.